El gobierno avanzó la semana pasada en el diseño de una nueva estrategia de seguridad pública que busca combinar la prevención del delito y su represión, involucrando además a varios organismos del Estado. El Ministerio del Interior presentó el lunes a los partidos políticos con representación parlamentaria el borrador de una estrategia de seguridad integral y preventiva que está apoyada en 15 líneas de trabajo. En el documento, se explica, hay planteos propios del Ministerio del Interior armados en base a propuestas recibidas de todos los partidos políticos en las reuniones convocadas a fines del año pasado por el Poder Ejecutivo, propuestas que luego fueron discutidas en profundidad con aquellos organismos estatales involucrados. El texto consta de 4 ejes: sistemas de información, prevención social y comunitaria, prevención policial y prevención terciaria. En la lista de iniciativas se encuentran, entre otras, la creación de un Ministerio de Justicia para la gestión de las cárceles y las políticas de rehabilitación, la conformación de un gabinete de seguridad interministerial y también cambios en el trabajo de los policías, de modo que puedan solucionar problemas de convivencia antes de que estos desemboquen en delitos. Esta versión preliminar del documento estará sujeta a cambios hasta la próxima reunión de la mesa interpartidaria prevista para el 27 de este mes. Luego se prevé incorporar a la discusión a académicos, integrantes de la sociedad civil y otros organismos del Estado. La idea del Ministerio, según se anticipó, es comenzar a implementar algunos puntos de esta nueva estrategia en el segundo semestre del año. Vamos a profundizar en los pasos dados hasta ahora, en qué es lo que viene. Estamos con Diego Sanjurjo, politólogo, coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito. Doctor Sanjurjo, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Buen día, ¿cómo están? Un saludo. Yo decía recién, este borrador se nutre de trabajo interno del Ministerio y de las propuestas entregadas por todos los partidos políticos en aquellas reuniones del año pasado, de fines del año pasado. Entonces, primero una pregunta, ¿qué evaluación general hace usted de aquellas reuniones? Bien, yo creo que fueron muy buenas. Es decir, nuestro propósito siempre fue, como usted bien dijo, tenemos una política de seguridad que está muy desarrollada en todo lo que implica el control y la represión policial del delito. Pero a su vez sabemos que en los países desarrollados, en los países que son seguros, hace varias décadas que las políticas pasaron a ser integrales y pasaron a tener una fuerte pata preventiva, ¿no? Es decir, son interinstitucionales y más allá de que la policía hace un control y una represión muy desarrollada y muy efectiva, también hay otras partes del Estado, otros organismos que trabajan junto a la policía, junto al Ministerio del Interior, en la prevención. Eso nosotros lo queremos desarrollar, consideramos que está en pañales, y eso requiere necesariamente un trabajo a largo plazo, ¿verdad? Porque nuestros estamentos del Estado trabajan de forma muy endogámica, generalmente, y nos cuesta mucho coordinar, ¿no? Sobre todo en el terreno, y para eso tenemos que trabajar a largo plazo. Entonces, por más que queremos empezar ahora, necesitamos que los próximos gobiernos lo quieran continuar. Por eso, esta mesa interpartidaria, ¿no? Y las reuniones... Le preguntaba cómo fueron las reuniones, qué evaluación hace de lo que dejaron esas reuniones. Sobre todo teniendo en cuenta que arrancaron con mucha polémica, ¿no? Sí, no, pero por eso... El representante del Frente Amplio, Gustavo Leal, sostuvo que el primer encuentro había sido una puesta en escena que se pudo haber resuelto con un mail, etcétera, ¿no? Sí, no, pero por eso le iba a la pregunta que usted me hacía, es decir, el objetivo que tenemos es un objetivo, es una política de Estado. Entonces realmente las peleitas que hay en la prensa y efectivamente Gustavo Leal y Fernando Pereira dijeron que esto, ¿no? La creación del Ministerio de Justicia, todo esto que usted acaba de decir, era todo humo, era todo un bluff que se podía hacer por mail. Más allá de todas esas peleas, yo me quedo con lo importante, que es que, más allá de esos intentos de desacreditarlo, estamos en la mesa, hemos hecho las propuestas, ellos nos hicieron propuestas excelentes, todos los partidos, recogimos el guante y ahora se las propusimos a ellos, ¿no? Ahora mismo hubo otro ruido, ¿no? Después de que Leal fue citado a declarar como indagado por la fiscal Gabriela Fossati por aquella reunión que mantuvo con el padre de Alejandro Astesiano, se puso en duda la continuidad de su presencia en estos diálogos. El representante del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que Leal no debía seguir participando. Usted, en cambio, defendió que sí, que siguiera asistiendo. ¿Por qué?
Porque la verdad es que me frustra, me aburre un poco todo este ruido. O sea, yo sé que a la prensa le gusta hablarle, le gusta resaltarlo, pero estas peleas con Gustavo Leal y las cosas que a veces dice en la prensa o lo que le pasa en Fiscalía y la investigación que está en curso con él, es una nimiedad en comparación con las cosas que queremos llevar adelante. La verdad, es decir, esto pretendemos cambiar el país con esto. O sea, yo creo que nadie se va a acordar de estas discusiones con Leal. La realidad es que la última reunión fue muy grata, fue muy cordial, no hubo ningún problema y trabajamos como técnicos que somos, que tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo sobre cosas importantes. El documento, usted ya lo dijo, hace mucho énfasis en el abordaje interinstitucional de las causas del delito. Hay una frase suya que se parece a lo que dijo recién: ninguna institución puede abordar por sí sola la creciente complejidad del mundo delictivo, y ello incluye a los ministerios del Interior y a las organizaciones policiales. O sea, el Ministerio del Interior no puede solo, ¿no? Ahora, esto, que se entiende, lo entiendo, ¿no es un poco contradictorio con discursos políticos que se escuchan sobre todo en campaña electoral, que ponen toda la presión del combate al delito en el Ministerio del Interior y en la policía? Quizás sí. Puede ser que lo sea. La realidad es que el delito en Uruguay y en el mundo cambió hace ya varias décadas. Hace ya varias décadas que se modernizó, que se sofisticó. Ya no tenemos al mismo delincuente que trabaja de manera autónoma y que se ve que le tiene miedo a ir a la cárcel y entonces deja de delinquir. Es decir, hoy todos los delitos están transversalizados por los mercados ilegales. Es un tema de oferta y demanda. Si yo mando preso a una persona, la puedo inhabilitar por un tiempo, pero hay una demanda de bienes ilegales que va a hacer que otro, de un ejército interminable de personas que tenemos en nuestra región, se sume al delito. Entonces, en realidad, más allá de que yo puedo bajar un poco el delito a través de la represión, nunca voy a lograr tener una sociedad segura como la que quiero tener, ¿no? Entonces sí, la realidad es que nuestros discursos sobre seguridad en todo el espectro político tienen que dar un salto de calidad importante. Esto no es prevención contra represión, esa es una forma muy miope, muy infantil de ver este tema. Es todo. Yo tengo que castigar a las personas que no quieren dejar de violentar a otras, y por otro lado tengo que prevenir que futuras generaciones se sumen al delito. Si yo no tengo esas dos patas, no voy a poder tener una sociedad segura. Pero en el debate político uruguayo se suele simplificar esto, ¿no? No por mi parte, pero bueno, sí, por supuesto. En el documento que vamos a estar examinando a lo largo de la entrevista, hay como un reconocimiento en esta materia a la administración anterior. Quizás llame la atención teniendo en cuenta el debate fuerte que está planteado con el Frente Amplio en materia de seguridad. Leo: desde el Ministerio del Interior creemos que es hora de que nuestro país dé un salto de calidad en esta materia y apueste por la implementación efectiva de un enfoque dual que combine la prevención y la represión del delito a través de la colaboración operativa de distintos organismos del Estado. Las medidas que se incluyen en este documento no son las primeras que esta cartera impulsa con este enfoque. Los sucesivos programas de seguridad integral que ha financiado el BID desde 1998, el programa Pelota al Medio a la Esperanza, el Plan 7 Zonas o las labores de resocialización que realizan el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Liberado son solo algunas de las experiencias que las anteceden, dice el documento. O sea, lo que usted está señalando que, en particular en los gobiernos del Frente Amplio, se había ido en esta dirección. No, sí, bueno, puede ser. Yo creo que en todos los gobiernos, ¿no? Es decir, lo que usted leyó ahí dice que ya desde los 90, ¿no? 1998. Sí. A ver, de vuelta, esto no... O sea, lo que tenemos que dejar de hacer en Uruguay es talentear con este tema. Tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que ver que hay una cantidad de países en el mundo, decenas de países que son seguros, que ya tienen la clave, ya tienen la llave de cómo hacer esto, ¿verdad? Tenemos que dejar de dar tumbos e ir en esa dirección, y esa dirección es ese enfoque dual. Por supuesto que todos los gobiernos que nos antecedieron intentaron también ir en ese sentido. La realidad es que, lamentablemente, por distintas razones, en lo que concierne a la prevención del delito, en lo que concierne a las políticas de seguridad interinstitucionales, estamos en pañales. Es decir, realmente los programas que yo menciono ahí son programas que son dignos, son programas que hay que seguir fortaleciendo,
pero no son programas que hayan tenido ni mucho músculo detrás, ni que hayan conseguido grandes resultados. Eso en parte porque están quizás a veces mal diseñados, no tienen los recursos que deberían tener, o simplemente son programas que no están, tienen una buena voluntad detrás, pero no están bien concebidos. Y la pregunta siguiente es, entendiendo y asumiendo que debe haber una política integral de prevención del delito, ¿por qué la lidera el Ministerio del Interior? Porque nos parece que es clave, es decir, con lo que queremos acabar no es solamente con una visión hemipléjica de esto es policía, represión y cárcel, sino también con la contraria, que es con la que tienen también muchos actores del sistema político, que es, no, acá tenemos que hacer, lo voy a ridiculizar un poco, ¿no? Pero prevención, y tenemos que ir por ahí leyendo poesía y abrazando a los delincuentes. Las dos son recetas para el fracaso, es así. Sobre todo la segunda es una receta para el fracaso. Si uno quita el control policial, lo más mínimo, se envalentona la delincuencia. Lo hemos visto acá en Uruguay, lo estamos sufriendo hasta el día de hoy, lo podemos ver en Chile muy claramente, un país que era muy seguro, donde de vuelta llegó un gobierno con una visión muy miope de la seguridad y automáticamente perdió el control de varias partes del territorio, ¿no? Entonces, ese control policial, esa represión, como se le llama a veces, es imprescindible. Lo que hay que hacer ahora es complementarla con políticas interinstitucionales y a largo plazo. Y las lideramos nosotros quizá porque tenemos la iniciativa, también por eso, ¿no? Esta pregunta que yo le hacía la plantea, en el fin de semana, el sociólogo Gabriel Tenenbaum, especializado en violencia, delitos y castigos, en un informe que tiene La Diaria, ¿no? ¿Por qué el Ministerio? ¿Por qué el Ministerio del Interior? Podría ser otro organismo del Estado. Entendiendo la filosofía que está detrás, podría ser otro organismo, ¿no? Sí, a ver, leí la nota de La Diaria, entre los técnicos a los que les preguntan hay varios que son directamente técnicos de Frente Amplio y eso La Diaria parece que no se lo menciona a sus lectores, pero está bien. Yo creo que hay si uno tiene las ganas de encontrar siempre un problema, bueno, lo va a encontrar, ¿no? Efectivamente sí, capaz que lo podría diseñar otro ministerio y ahí nos podríamos quejarnos de que no lo hace el Ministerio del Interior. Lo quiere hacer el ministro Heber, estamos de acuerdo con otros ministerios, yo me reuní con una cantidad de ministros, todos estamos de acuerdo. La estrategia es nuestra, ¿no? Pero cuando planteamos un gabinete de seguridad integral, van a estar todos los ministros en la mesa y todos van a querer aportar y todos van a querer, de alguna forma, liderar iniciativas propias, ¿no? Entonces, no sé, me parece una crítica un poco estéril. Bueno, usted acaba de mencionar una de las propuestas que está incluida en este documento, una propuesta que venía de los distintos partidos, instalar un gabinete de seguridad. ¿Puede explicar un poco mejor cómo funcionaría? Claro, Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que no tiene un órgano de este tipo. Es decir, que no tiene un órgano al más alto nivel, ¿no? Nosotros sugerimos que esté en presidencia, donde ministerios, ministros o las personas que el ministro designe se sienten en una misma mesa y piensen, bueno, ¿cómo logramos prevenir la violencia, la delincuencia en base al trabajo conjunto de todos los organismos, ¿no? Y eso va desde compartir datos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hoy por hoy tenemos en el Ministerio del Interior una división de análisis criminal en la cual tenemos en vivo y en directo cómo evoluciona el delito, cómo se podría enriquecer esos mapas si tuviéramos también datos del MIDES, datos de la ANEP, si pudiéramos ver, bueno, en qué territorios falta escolaridad, ¿verdad? Faltan servicios sociales. Si pudiéramos mezclar todo eso, lo que seguramente veríamos, como se ve en otros países, es que todos los problemas sociales están concentrados en los mismos territorios y en las mismas poblaciones, ¿verdad? Entonces, podríamos fortalecernos mutuamente y en la recorrida que yo hice por básicamente todo el Estado en estos últimos 6 meses, hablando con ministros, hablando con técnicos de todas las reparticiones, nos decían lo mismo siempre en base a sus objetivos. Nos decían, bueno, ¿cómo me serviría a mí, que estoy llevando adelante un plan de mejoramiento de barrios, tener a policías al lado, tener a médicos al lado, tener al lado a educadores que nos servirían para tapar todos los huecos que nos estamos encontrando y que hoy por hoy el Estado, bueno, lo realiza de forma muchas veces descoordinada, ¿verdad? Entonces, ese es un salto que no solamente se prevé para mejorar la seguridad pública, sino para mejorar todo el accionar del Estado. De nuevo, hay antecedentes en esta materia, en la historia política uruguaya reciente. Por supuesto, nadie acá está inventando la rueda, nadie quiere inventar la rueda. La frase que abre la estrategia de seguridad integral y preventiva, que abre el documento, es una frase que a mí me gusta mucho, que está encima, está, digamos, abriendo el documento y la introducción que firma el ministro Heber, que dice: es increíble lo que se puede conseguir cuando nadie se preocupa por quién se lleva el crédito, ¿no? Esa es la frase que inspira este proceso
Si esto lo logramos sacar adelante, esto no va a ser mérito del Ministerio del Interior, no va a ser mérito solamente de este gobierno, va a ser mérito de todos los partidos políticos, porque acá están representadas todas las propuestas del sistema político. Para que esa coordinación interinstitucional que armaría o tendría como base al Gabinete de Seguridad Integral se plasme en los barrios, se propone crear consejos barriales de seguridad, donde participen varias instituciones, pero también fuerzas sociales. De nuevo, ¿podemos dar algún dato más en torno a esta parte de la maquinaria? Sí, a ver, imagínense, tenemos el gabinete, el más alto nivel, y ese gabinete, en parte, entre las cosas que tiene que hacer es posibilitar, fortalecer, permitir que luego al más bajo nivel, a nivel local, a nivel territorial, sobre todo en barrios complejos de Montevideo y donde además ya se están llevando a cabo obras, es decir, queremos implementar estos pilotos donde ya se están haciendo planes de mejoramiento barrial, ¿no? Ahí queremos hacer consejos barriales como tenemos de inspiración el Consejo de Casaballe, por ejemplo, que ya funciona hace más de una década, ¿no? Y además también a eso queremos sumarle centros de atención integral, que ahí nuestra inspiración es... bueno, esa es otra pieza. Ahí nuestra inspiración es el centro de acogida al migrante que se está abriendo ahora en Ciudad Vieja, donde hay una casona donde el migrante se encuentra a todo el Estado en su conjunto trabajando juntos, ¿no? Vamos por parte. Por un lado, consejos barriales de seguridad, que se parecen a las mesas locales de convivencia y más o seguridad menos, ciudadana. más o menos porque aprendimos de esa experiencia. Es decir, la experiencia de las mesas de convivencia... Las que funcionaron durante los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Exacto, fue que no en todos los casos, hay casos en los que fueron bastante anteriores, efectivas y positivas, sí. Pero en la mayoría de los casos se volvieron un ámbito en el cual el comisario se sentaba a escuchar cómo 30 vecinos le hacían demandas que podrían haberle hecho perfectamente en la comisaría, ¿verdad? Y era un ámbito donde el comisario se terminaba aburriendo y cansando, ¿no? Era una frustración común para todos, básicamente. Acá queremos que haya representantes vecinales, tiene que haber alguien, pero lo que planteamos más bien es algo más ejecutivo, donde diferentes miembros del Estado que están trabajando en el territorio se junten para innovar y llevar a cabo, diseñar políticas específicas para problemáticas locales. Ahí usted se refiere a los consejos barriales. Después están los centros, o van a estar, los centros de atención integral. Ahí, eso sí, ya es ejecutivo. Ahí lo que queremos es que estén policías trabajando codo a codo con educadores, con trabajadores sociales, con gente de la Junta Nacional de Drogas, innovando básicamente. Es decir, lo que nos gustaría es que sea una usina de ideas en territorios muy complejos, donde al ciudadano se le ofrezca toda una variedad de servicios en un mismo lugar, pero que a su vez también dé lugar para que la cooperación, dé sus frutos, ¿no? Que se logre dar un servicio mejor al que dan hoy por separado estos estamentos del Estado. Se requiere un local, se requiere infraestructura para cada uno de estos centros. Por supuesto, ¿no? También estamos de vuelta planteando planes piloto en este caso, ¿no? Es decir, si logramos tener 2 o 3 en este periodo, creemos que ya sería un éxito. Acá la inspiración es de Costa Rica. En Costa Rica, hace ya como una década que empezaron teniendo 2 o 3 centros de atención integral, tenían un nombre bastante parecido, hoy por hoy ya tienen 15, ¿no? De hecho, hoy en Costa Rica existe un viceministerio de prevención que se encarga de la gestión de estos, hoy por hoy ya son como 15 centros de atención integral al ciudadano, ¿no? Y allí, con un centro de este tipo, ¿se ayuda a prevenir violencia? Y en Costa Rica sí. Nosotros queremos que va a ir por ese aspecto también, ¿no? Es porque, decir, más allá de algún ejemplo, ¿qué situación se puede resolver allí que capaz que después derivaba en violencia? Y piense que hoy, por ejemplo, tenemos una situación donde el Ministerio está dando una lucha, una lucha fuerte contra las bocas de droga, ¿verdad? Es decir, vecinos en todo el territorio sufren un mal que es, se abren bocas de droga donde se vende droga y eso implica una cantidad de violencia con adictos, con compradores, con vendedores, con prostitución, etcétera, ¿verdad? El Ministerio lo que hace es cierra la boca, si la Intendencia le ayuda, la puede tapiar, y eso hace que el problema muchas veces se acabe por un tiempo, pero luego abre de vuelta, ¿verdad? ¿Por qué abre? Porque hay una demanda insatisfecha de drogas en ese barrio. Imagínense lo que se puede conseguir si además tenemos no solamente trabajando a policías y a la Intendencia, sino también si tenemos a gente de la Junta Nacional de Drogas que puede brindar
un servicio quizá de tratamiento, de llevar a esas personas a otra parte, si logramos que los jóvenes que están ahí en la calle vuelvan al liceo, es decir, con coordinación se puede lograr un montón de cosas, ¿no? Que hoy por hoy el Estado a veces hace, porque a veces la voluntad de los técnicos y de los operadores hace que esa coordinación se pueda dar, pero no es sistemática, ¿no? Y creemos que hay mucho margen de mejora. Estrategia de seguridad integral y preventiva, documento preliminar. Ese es el título de este escrito que tiene más de 50 páginas, que se dio a conocer la semana pasada y sobre el cual estamos conociendo detalles, profundizando en esta entrevista esta mañana con Diego Sanjurjo. Con él volvemos enseguida. El Ministerio del Interior presentó la semana pasada a los partidos políticos con representación parlamentaria el borrador de una estrategia de seguridad integral y preventiva. En el documento se incluye planteos propios del Ministerio en base a propuestas recibidas de todos los partidos políticos en los encuentros convocados a fines del año pasado por el Poder Ejecutivo, propuestas que luego fueron discutidas en profundidad con aquellos organismos estatales involucrados. ¿Qué dice este trabajo? ¿Cómo sigue ahora el proceso? Estamos conversando esta mañana con Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito en el Ministerio del Interior. Sanjurjo, seguimos recorriendo el documento, que es largo, decía yo, más de 50 páginas, ¿no? 53. Sí, tiene casi 60 páginas, me parece. Sí, no vamos a poder abarcarlo todo, está disponible, va a estar disponible en nuestra web, por supuesto, pero veamos, otro de los frentes. Otro paquete de propuestas tiene que ver con la información sobre delitos con la que cuenta el Ministerio del Interior. Allí se toma, por ejemplo, una propuesta del Partido Nacional y del Partido Colorado que implica la realización de encuestas de victimización. Vamos a explicar qué es eso. Esto es clave, absolutamente clave. Capaz que el escucha le parece algo menor, pero no lo es. Hay 3 medidas en esa categoría. De las 15 hay 3 que tienen que ver con los sistemas de información del Ministerio del Interior, que tienen el mismo objetivo, que es básicamente que en unos años, si empezamos a ejecutarlas ahora, dejemos de discutir cada 6 meses sobre si las cifras son correctas, si son fiables, que oposición y gobierno, sea quien sea que esté en el poder, podemos ponernos de acuerdo en cuál es la realidad y el diagnóstico del delito, ¿no? ¿Por qué estas discusiones, estas peleas no suceden en los países desarrollados? ¿Por qué no suceden en España, por ejemplo? ¿Por qué no suceden acá nomás en Chile? Porque en estos países hace varias décadas que se empezaron a implementar, por ejemplo, encuestas de victimización, que son instrumentos estadísticos por el cual se le pregunta a la ciudadanía si han sufrido un delito en los últimos 6 meses o en el último año, ¿no? Y a través de mecanismos y de protocolos y de estándares que están muy aceitados a nivel internacional, se termina definiendo si esa persona sufrió o no un delito. Eso que permite conocer no solamente el universo de las denuncias, como tenemos hoy, sino que nos permite conocer todo el universo delictivo, ¿no? Esto, de vuelta, se empezó a hacer en los años 90 en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Después de unos años, lo que termina sucediendo, una vez que uno tiene una tendencia, ¿verdad?, es que la prensa, la ciudadanía, se acostumbra y empieza a valorar la gestión del Ministerio del Interior y del Gobierno, no en base a las denuncias, sino en base a si aumentó o disminuyó los resultados de las encuestas, ¿verdad? Acá se hicieron este tipo de encuestas. Se hizo una en 2016. Ahí está, y 2016 2017, ¿no? Se llamaba 2017, pero en realidad se hizo la encuesta en 2016, nunca se quisieron publicar los resultados. ¿No? Ahora sí, ahora recuerdo, sí. Yo tenía presente que esto no era nuevo, pero entonces hay un único antecedente. Claro, y acá de vuelta quiero destacarlo porque no es menor, la valentía y el coraje del ministro Heber, porque todos los gobiernos que nos antecedieron saben que esto es un paso elemental, quiero decir. Es decir, es muy difícil combatir el delito si no tenés ni idea de dónde ocurre, ¿verdad? No querían tomar ese paso probablemente porque no querían que la ciudadanía supiera que hay más delitos de los que se denuncian. Lo cual creo el ministro Heber también que creo que es una obviedad, ¿verdad? Pero bueno, lo que él dice es, si esto hay que hacerlo, se hace y punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener con eso es un panorama mucho más
detallado, vamos a conocer el delito en profundidad, ¿verdad? Y eso es algo que queremos hacer. Sí, se propone elaborar y presentar un proyecto de ley que asegure la ejecución periódica y estandarizada Queremos de encuestas que sea nacionales de victimización por el INE, Instituto Nacional de Estadística, y desarrollar además nuevos métodos de medición, ¿no? Claro, porque esto se presta perfectamente para que lo haga, por ejemplo, el Ministerio del Interior, y luego cada año cambia la metodología y entonces nunca puedes compararlo con el anterior, ¿no? No, nosotros queremos hacerlo como se tiene que hacer, queremos que lo haga el Instituto Nacional de Estadística, de vuelta la interinstitucionalidad, queremos que lo lleven a cabo de tal manera que cumpla con los estándares internacionales y que permita también la comparación no solamente con las anteriores, sino también a nivel internacional. Y se prevé una ley a estos efectos. Nos gustaría que estén los siguientes gobiernos obligados a llevarlo a cabo, ¿no? Por supuesto. Vamos a tratar de ir rápido, pero en este mismo capítulo hay un acuerdo de asistencia técnica, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Estadística. Claro, nosotros estamos muy tranquilos y muy cómodos con el trabajo que hace el Observatorio Nacional de Criminalidad y Violencia. De hecho, ha sido auditado por las Naciones Unidas en los últimos años y le dieron la nota máxima. Sin embargo, la realidad es que cada vez que se publican las cifras, se da lugar a discusiones, a peleas que nos hacen pensar que, bueno, sin duda hay margen de mejora, ¿no? Entonces, sobre todo en lo que es la comunicación, la transparencia, la publicación, el INE de vuelta tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en la materia, no tenemos ningún problema con que nos ayuden a mejorar ese aspecto. Hasta ahí llegan, no a lo que proponía el Frente Amplio. Proponía el Frente Amplio trasladar la elaboración de estadísticas oficiales de delitos desde el Observatorio del Ministerio del Interior al INE. Sí, yo tuve personalmente reuniones con el director del INE y con el director de OPP. Según el Frente Amplio esto daría más garantías. Sí, pero ellos lo descartaron de pleno. Es decir, el INE no tiene, y es verdad, no tiene los recursos humanos como para formados en seguridad. Es decir, esto es toda una ciencia, ¿verdad? Esos recursos están en el Observatorio de Criminalidad y Violencia. Está bien que estén ahí, es un tema que no le compete al Instituto Nacional de Estadística, pero de vuelta, hacemos un acuerdo de cooperación por el cual ellos van a poder entrar a la cocina, ver cómo se hace y seguramente, al igual que ya le pasó a la ONU, van a terminar confirmando que el procesamiento de datos se hace con la calidad más alta posible, ¿no? Hablando de entrar a la cocina, lo otro que está previsto en este capítulo es datos abiertos y representación visual de estadísticas criminales. ¿Qué cambio implica? Queremos que todos los periodistas del país, todos los investigadores, todos los académicos ya no dependan de que el Ministerio del Interior les responda el correo electrónico 6 meses más tarde y les brinde algunos datos, sino que queremos que puedan entrar a la web y directamente bajarse todo, ¿no? Como hacen otros ministerios del país ya hace tiempo y como hacen los ministerios del Interior a nivel internacional. Es decir, una política de datos abiertos implica que, tomando en cuenta todos los cuidados, ¿verdad? Y todos los resguardos, anonimizando todos los datos, sean públicos, y eso va a ser a la transparencia, va a ser a la confianza que se tenga también en el Ministerio del Interior. Creemos que la legitimidad de la policía pasa también por eso, ¿no? Por la transparencia, por la publicación, por la comunicación, porque los ciudadanos del país se sientan confiados en que los datos que proporcionamos son los correctos, ¿no? Y entonces a eso va dirigida toda esta primera categoría. En el capítulo destinado a prevención de homicidios aparece mencionado el programa Cure Violence, ese que se basa en el accionar de personas que operan como interruptores, interviniendo en situaciones críticas para prevenir eventos con uso de armas, por ejemplo, en las disputas entre bandas. Recordemos, ya habíamos hablado de esto, no solo se busca interrumpir esos actos, sino también identificar e intentar cambiar las formas de pensar y de actuar de las personas más violentas en esos grupos. Se anunció en su momento que el Ministerio del Interior pensaba en que esos interruptores podían ser ex reclusos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en esta materia? ¿Se ha avanzado en la implementación de esta idea? En la implementación no, en el análisis sí. Es decir, ya tenemos en marcha un estudio de los ajustes de cuentas en Uruguay, un estudio etiológico sobre cómo, es decir, el primer paso para poder implementar un programa piloto de este tipo es analizar bien el problema delictivo y el territorio, ¿no? Entonces tenemos por un lado un estudio etiológico de los homicidios que están llevando a cabo 2 académicos de nivel internacional, y a su vez estamos ya hace tiempo en conversaciones con esta ONG internacional Cure Violence,
que están muy confiados y muy emocionados con poder hacer un programa piloto también en Uruguay. Ellos están ahora mismo en Brasil, en México, en Honduras, en Haití, en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en Colombia. Están en una cantidad de países. En casi todos los lugares donde están implementando esto lo hacen con mucho éxito, pero también lo hacen con mucho éxito porque los primeros pasos son de diagnóstico y de análisis. ¿Para qué? Para adaptar el modelo original a la idiosincrasia de los países y a la delincuencia de los países, ¿no? Entonces, ahora hace unos días hablamos con el CEO de Cure Violence de vuelta, nos invitó a ir a Ciudad de Juárez, donde están llevando a cabo este programa con mucho éxito para que lo veamos en acción. Ciudad de Juárez, ¿no? Estamos hablando de una delincuencia, no sé, 1 millón de veces más complicada y más organizada que la que tenemos en Uruguay, ¿no? Esto lo digo porque han habido críticas a esto diciendo que nunca se podría negociar o conversar con el Betito Suárez, por decir algo, ¿no? Es decir, la delincuencia organizada uruguaya son bebés de pecho en comparación con lo que hay en los países donde estos modelos han sido terriblemente exitosos, ¿no? Por supuesto que quedan 20 preguntas sobre esta línea de trabajo, ¿no? ¿En qué periodo se la implementará? Segundo semestre de este año. No, pero digo, ¿y en cuántos lugares se logrará aterrizar, ¿no? Bien. Para que efectivamente pueda eventualmente producir un impacto, ¿no? Lo que pensamos nosotros, y concuerda la gente de Cure Violence y también los expertos independientes que se especializan en programas de prevención de homicidio, es que Uruguay y Montevideo son muy prometedores. ¿Por qué? Porque en Uruguay está tan concentrado el ajuste de cuentas. Es decir, en Uruguay tenemos un 60-70% de todos los homicidios que se cometen en Montevideo. Uh-huh. Y dentro de Montevideo hay un 40-50% que se cometen solo en 5 o 6 barrios, que además son minúsculos si los comparamos con los barrios de Cali, de Ciudad de Juárez, de Brasil, de todas las ciudades donde se llevan a cabo estos proyectos, ¿no? Entonces, esa concentración del fenómeno en lugares tan acotados permite tener mucho optimismo. Esto que veníamos comentando ahora, esta línea de trabajo está en el capítulo de prevención social y comunitaria, ¿no? Sí. Ahí está el programa focalizado de prevención de homicidios. Si vamos ahora al capítulo prevención policial, ahí, por ejemplo, se promueve la policía comunitaria orientada a problemas. Implica pasar de un abordaje reactivo y orientado a incidentes hacia un abordaje preventivo y orientado al análisis de problemas de convivencia. Dice allí, la clave para reducir el delito no siempre depende del sistema penal. La forma más efectiva de combatirlo es a través de alianzas entre la policía y otros actores públicos y privados para analizar problemas, para diseñar respuestas integrales que prevengan delitos futuros. Y aparece esta sigla, ¿no? PECOP, Policía Comunitaria Orientada a Problemas. ¿Puede explicar un poco más? No es un concepto nuevo, no es un concepto 100% nuevo en Uruguay incluso, ¿no? No, esto es un modelo policial que ya tiene, de hecho se ideó en una ciudad de Estados Unidos en los años 80. Es decir, mire lo atrasado que estamos en algunos de estos temas, ¿verdad? Sí, es brutal, porque más de una vez en el debate de Uruguay a propósito de asuntos como este hablamos de una nueva estrategia, un nuevo sistema, y resulta que son bastante viejos, ¿no? Esto hay que decirlo, es decir, las cosas que están acá, que a veces uno las plantea y sale gente a decir, pero ¿cómo se va a llevar a cabo esto? No sé qué. Son cosas que en los países seguros se idearon y se empezaron a implementar hace 40 años, 50 años a veces, ¿no? Bueno, en todo caso, todos los partidos políticos, me parece, o casi todos, nos propusieron volver a la policía comunitaria de los años 90, que fue un programa que empezó a implementarse en los años 90. Sí, 1998. Exacto, ¿no? Montevideo, Canelones, por ejemplo, ¿no? Ahí va. Fue un modelo policial que tuvo relativo éxito en algunos casos, en otros menos. No tuvo el apoyo quizá institucional que debería haber tenido, pero en todo caso durante los últimos 10 años de los gobiernos frente amplistas se fue por un modelo alternativo al de la policía comunitaria, que es lo que se llama el policiamiento orientado a problemas, que es una policía que es similar a la comunitaria, pero sobre todo tiene un rol más analítico y trabaja de forma interinstitucional. Eso se probó acá en Montevideo. Se probó solamente acá en Montevideo. El problema es que no se hizo, consideramos nosotros, de la forma que se debería haber hecho, ¿no? Y sin embargo se gastaron
muchísimos recursos materiales en eso. Se trajo a expertos internacionales, se contrataron universidades del extranjero y sin embargo no fue una experiencia que uno pueda determinar que fue exitosa, ¿no? Eso tuvo también que ver con que el Frente Amplio vació las comisarías realmente, ¿no? A nivel nacional. Entonces, digamos que tuvo dos políticas que fueron a contramano y que una, digamos que suspendió o imposibilitó el éxito de la otra. Nosotros consideramos que, habiendo hecho una inversión de recursos materiales tan grandes por parte de los gobiernos frente amplistas, sería irresponsable no intentar salvar ese esfuerzo. Por eso es que en vez de volver a la policía comunitaria, planteamos, retomemos esto que hizo el Frente Amplio, estos recursos humanos que formó, y démosle un encare que nosotros consideramos que sí se puede utilizar. Entonces, de nuevo, bajarlo a algún ejemplo. En el caso de la policía comunitaria, la tradicional, lo que se hacía era trabajar en problemas como consumo de alcohol, consumo de drogas, violencia escolar. ¿Es la idea esa también ahora? Más o menos. Va a poner un ejemplo básico. Es decir, digamos que hay personas en Montevideo, en ciertos barrios, que se bajan del bondi y son asaltadas en la parada, ¿no? Una parada que está oscura, que está en un descampado, ¿no? Bueno, lo que haría la policía tradicional sería averiguar quién está asaltando a esas personas, quién las está rapiñando, intentar encontrarlas e intentar procesarlas, ¿no? Lo que haría la policía orientada a problemas es, además de ese esfuerzo, también hablaría con la Intendencia para que ponga luminaria, intentaría que cambien la parada hacia un lugar donde hay más personas, intentaría tapiar una vivienda que está abandonada y donde están estas personas viviendo. Es decir, haría un trabajo interinstitucional para prevenir que ese delito siga sucediendo en el futuro. ¿Por qué? Por lo que le dijimos al principio, porque si yo atrapo a la persona y la mando presa, capaz que durante unos días no va a haber delito, pero automáticamente va a haber alguien dispuesto a ocupar ese espacio y seguir delinquiendo. Entonces yo tengo que evitar eso, ¿no? Previniendo que eso pueda suceder. De nuevo, ¿en qué lugares se aplicaría este instrumento? Queremos consolidarla en Montevideo, es decir, existe hoy por hoy en Montevideo, pero de vuelta no tiene los recursos, no tiene la capacitación que precisa para funcionar como sí funciona con mucho éxito en otros países, y además queremos nacionalizarla. Es decir, consideramos que, sobre todo en el interior, sobre todo en pueblos del interior, puede tener un éxito que en Montevideo, en ciudades grandes, capaz que es más difícil, ¿no? Entonces, queremos nacionalizar esto. Es decir, de vuelta, se trata de agarrar, como usted dijo, ¿no? Una experiencia que era del Frente Amplio y mejorarla, fortalecerla y consolidarla, ¿no? En esta recorrida a vuelo de pájaro que estamos haciendo por el documento Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, versión preliminar, me gustaría que en el final por lo menos viéramos un par de puntos más. Uno, el Ministerio de Justicia. Flor de polvareda se armó con esto. Dos, cárceles. ¿Qué es lo que se prevé en cuanto a las cárceles? Y después, averiguar cómo sigue esto, cómo es el proceso que ustedes están previendo enseguida. Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista con Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito en el Ministerio del Interior, que es quien impulsa esta estrategia de seguridad integral y preventiva que está discutiéndose con los distintos partidos políticos con representación parlamentaria y que ahora ha llegado a un documento preliminar. Ese texto está a consideración de los partidos, tiene otras etapas previstas, ya las observaremos recién. Pero vayamos a algo más de su contenido, que no estamos pudiendo mencionar entero, pero bueno, un punto que llamó mucho la atención es que está ahí la creación de Ministerio de Justicia, una propuesta que recoge el Ministerio del Partido Colorado. El Ministerio de Justicia se encargaría del sistema penitenciario y el sistema de penas alternativas que dejarían la órbita del Ministerio del Interior. No es una idea nueva, se manejó en el periodo pasado. Además, el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, sostiene hace años que es necesario ir por este camino. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se lo adopta? Bien, a ver, este gobierno se encontró en materia carcelaria con una situación devastadora. Es decir, a veces está ahora en boga hablar de la cárcel esta que hizo Bukele en El Salvador, ¿no? Y de cómo asusta un poco esas imágenes. Las imágenes que uno tiene cuando iba a algunos módulos del CONCAR, lo que nosotros nos encontramos era 5.000 veces peor. Es decir, estamos hablando de miles de personas durmiendo en el piso, sin comida, sin ropa, prácticamente como animales. Entonces, este gobierno hizo un esfuerzo enorme en materia de recursos materiales,
en el marco de un plan dignidad, pero como lo dice el título, es un plan para darle la dignidad mínima a estas personas para poder convivir. Estamos construyendo sistemas, infraestructura nueva, vamos a abrir cerca de 3.000 plazas este año y con eso pensamos que podemos solventar el hacinamiento carcelario. Pero nadie está hablando de rehabilitar a los usuarios, ¿no? Es decir, la mitad de las personas que están presas no saben leer ni escribir, ¿verdad? Entonces, esos problemas son estructurales, realmente requieren el esfuerzo coordinado y conjunto de varios gobiernos, 2 o 3 gobiernos, quizá incluso 4, para poder tener un sistema penitenciario como el que creo que todos los uruguayos, o la mayoría de los uruguayos, siente que tenemos que tener, ¿no? Porque además lo que tenemos hoy no se condice con nuestro nivel de desarrollo, ¿verdad? Por eso el ministro Heber dijo, bueno, tenemos que hacer 2 cosas. Por un lado, sacar a este sistema de la lógica policial y del Ministerio del Interior. Necesitamos un ministro cuyo único objetivo sea bajar la reincidencia delictiva y mejorar la rehabilitación de los penados, ¿no? Por eso, el Ministerio de Justicia, compartimos en ese sentido la urgencia de Juan Miguel Petit, ¿verdad? Pero a su vez, este gobierno ya hizo un ministerio nuevo con el Ministerio de Ambiente, ha costado mucho darle los recursos que precisa, por eso descartamos de lleno hacerlo en este periodo. Pero consideramos que estaría bueno que todos los partidos nos pudiéramos de acuerdo para hacerlo en el siguiente, ¿no? Y la otra... Lo que se puede hacer más a corto plazo. Queremos ponernos de acuerdo en una política de consenso, es decir, más allá de que esta estrategia puede llegar a ser una política de Estado, ¿verdad? Donde queremos tener sí o sí también una política de Estado es en lo que tiene que ser el desarrollo, la evolución de este sistema penitenciario, ¿no? Por eso queremos poner en marcha un plan nacional de reforma del sistema penitenciario que tenga a los mejores técnicos del país, que tenga quizá técnicos asociados también a los partidos políticos y que antes de fin de año pueda terminar con un libro blanco en el cual todos los siguientes gobiernos se comprometan en una misma dirección. Vamos entonces a los 2 puntos. A propósito de la idea del Ministerio de Justicia, volvió el debate, ¿no? Usted lo acaba de mencionar, lo he mencionado yo, Petit, por ejemplo, lo impulsa. Pero también están los actores políticos y judiciales que entienden que un Ministerio de Justicia implicaría politizar a la justicia. El riesgo de que desde la política se interfiriera en la autonomía de jueces y fiscales. Bueno, y por último se recuerda el antecedente del Ministerio de Justicia durante la dictadura. ¿Qué dice usted a propósito de estos temores? Que los escuchas tienen que tener la total tranquilidad de que un Ministerio de Justicia no implica en absoluto meter mano en el Poder Judicial. Son cosas completamente diferentes. Es decir, si le quieren cambiar el nombre, cambiémosle el nombre. Es decir, me parece que es lo de menos. Acá lo importante es que el sistema penitenciario y el sistema de penas alternativas y todo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y algunas otras oficinas que tienen que ver con la promoción de derechos humanos, que hoy ya tiene el Ejecutivo desperdigadas a través de varios ministerios, estén en un mismo lugar, en un lugar que esté quizás separado de la lógica policial y del control y represión del delito. Y ministerios de justicia tienen todos los países desarrollados, es decir, democracias mejores que las nuestras tiene el Ministerio de Justicia. Si el problema es el nombre, no hay ningún problema, cámbienle de nombre, eso no, es lo de menos. Acá lo importante de vuelta es que el sistema penitenciario no esté regido por las mismas personas que tienen que atrapar al delincuente y sancionarlo, sino que esté en manos de personas que lo que necesitan o lo que quieran hacer es educarlo, tratarlo, darle aquellos servicios que necesita la persona para salir de ahí y volverse un miembro productivo de la sociedad. Vayamos a la otra parte. Implementar una política de reforma del sistema penitenciario a largo plazo que permita superar sus carencias estructurales. Para eso se va a encargar consultorías e informes técnicos que luego van a derivar en un documento con, ¿cómo lo llamaba usted? Bueno, un libro blanco a partir del cual, ¿qué? A partir del cual este gobierno, el siguiente y el que viene después, sepan a qué dirección hay que tomar, ¿no? Y dejemos de dar tumbos. Y esto también quiero comentarlo. En el momento en que hicimos pública esta estrategia, me empezaron a llamar a mí organismos multilaterales y embajadas de muchos países para ver cómo podían ayudarnos, ¿no? Un organismo multilateral nos dijo, me encanta esta medida en particular, si Uruguay logra hacer una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario que cuente con el apoyo de todos los partidos políticos, sería un ejemplo para América Latina. Yo quiero estar en la foto, así que yo pago todo. ¿Quién dijo eso? No hace falta decir cuál es el nombre del organismo, pero digamos que
Hay un organismo internacional que dice yo pago todo. Paga todo, es decir, no nos lo presta, nos lo dona directamente con tal de estar en la foto y de poder llevar a cabo esto y poder ponernos el marco de actuación, ¿no? Eso es interesantísimo, es muy estimulante, ¿no? Estamos hablando de $100.000, $200.000 probablemente, ¿no? Porque estamos hablando de consultorías, secretarías técnicas, un proceso participativo de varios meses. Ahora entendí, ese organismo paga la preparación. Exacto. La preparación. Exacto. La preparación de esa estrategia. Bien, ¿ya se llegaría para fines de año? Yo creo que un proceso, acá nosotros ponemos en ese caso un cronograma, de hecho, específico, ¿no? Y nos parece que en 5 o 6 meses, creando 2 secretarías, una técnica, una ejecutiva, poniendo en marcha consultorías y técnicos, en 6 meses podemos tener esa estrategia. También quiero decir que hay una medida que es la creación de un sistema de salud ocupacional y mental para el personal policial, que es una urgencia de ya varios gobiernos que nadie ha querido encarar. Hay un fortalecimiento enorme de todo el tratamiento de drogas en cárceles y hay un fortalecimiento también de todo el sistema de penas alternativas, que lo hemos convertido en una dirección nacional, lo hemos jerarquizado y ahora queremos potenciarlo, ¿no? Porque pasa por ahí también la reforma del sistema penitenciario. Sí, sí. Ahora, yendo al documento en general, todo este documento que hemos estado recorriendo esta mañana, ¿por qué recién ahora? Bueno, acá tenemos dos factores que hay que tomar en cuenta y que son parte de la vida, son cosas que suceden. Por un lado, tuvimos una pandemia que nos ocupó 2 años y medio, en la cual el Ministerio estuvo completamente abocado a temas de prevención del contagio, básicamente. Y por otro lado, que para el Ministerio del Interior supuso una gran incógnita. Porque lo que vimos es que en diferentes países, una vez que la pandemia, que la movilidad retornó, en algunos países el delito volvió a subir, en otros se mantuvo igual, ¿no? Y en Uruguay se dio un fenómeno que algún día vamos a tener que estudiar en profundidad, que es que la mayoría de los delitos siguieron bajando, lo cual demuestra que la gestión era correcta, pero por otro lado hubo delitos concretos, como son los ajustes de cuentas, por ejemplo, que volvieron a aumentar, ¿verdad? Entonces, el Ministerio del Interior, digamos que tuvo que ser, estaba preso de esa incógnita también, ¿verdad? Y luego lo más importante, sin duda, es el cambio de ministro. Es decir, lamentablemente falleció el ministro Larrañaga, el ministro Heber llegó hace 1 año y poco, y y él desde el primer día tuvo un enfoque de decir, acá hay problemas estructurales, este es el problema más serio que tiene el país, los anteriores gobiernos no supieron resolverlo, tenemos que tener una política de Estado, tenemos que tenerla, porque si no la tenemos, vamos a seguir dando tumbos de un lado para otro, ¿verdad? Eso llevó todo un análisis de básicamente yo me encargué con mi equipo de dar vueltas por todo el Estado viendo la viabilidad de empezar una política de seguridad preventiva e integral, ¿no? Y luego las conversaciones con los partidos políticos para ver si había interés en esto, ¿no? Por suerte, parece que en Uruguay tenemos todavía la madurez política para sentarnos en una misma mesa y dialogar, ¿no? Que no es poco. Creo que en ese sentido tenemos que destacarlo también. ¿Cómo continúa la historia? Ustedes puntualizan, no está cerrado. Bien, nosotros se lo devolvimos a los partidos políticos, ¿no? También decir eso, ¿no? Acá están todos los partidos políticos presentes. El Frente Amplio en concreto hizo 15 propuestas y de esas 15 habían 12 que pudimos tomar en cuenta porque el Ministerio estaba presente en esas 12 medidas. De esas 12 hay 8 aquí. Es decir, para que el escucha entienda, de las 15 medidas que conforman este planteo, hay 8 que también propuso el Frente Amplio. De hecho, hay algunas que solo propuso el Frente Amplio, ¿no? Es decir, que no haya sorpresas. Acá estamos tomando el guante de lo que nos propuso el Frente Amplio y llevándolo adelante. Bueno, esto se lo hicimos llegar a los partidos el lunes pasado. Yo tenía toda la intención de esta misma semana ya reunirnos con ellos. Nos pidieron más tiempo porque el documento es bastante largo. Pero el próximo lunes, es decir, el lunes 27, nos estamos reuniendo de vuelta en un taller que probablemente dure todo el día, donde ellos nos van a hacer llegar sus comentarios, sus objeciones, sus propuestas. Y la idea es, cuanto antes lograr tener un planteo, una estrategia de consenso, y ahí, como usted dijo, abrir la mano para que reunirnos con académicos, con miembros de la sociedad civil, con el sindicato policial y con otros sindicatos que también quieren dar su parecer sobre esta estrategia. Y mi objetivo, el objetivo del ministro es que en mayo o junio podamos tener un documento firmado por todos en el cual nos comprometemos a este rumbo, ¿no? A complementar las políticas de control y represión del delito con medidas preventivas e integrales.
¿Cuántas de estas medidas tienen margen para ser aplicadas ya este año? Yo diría que más de la mitad este mismo año. Es decir, hay muchas que ya se podrían llevar adelante. Todo lo que tiene que ver con sistemas de información, mañana podríamos hacerlo. Lo que pasa es que nos parece muy importante que todo el panorama político se comprometa a seguir haciéndolo. Porque si yo hago una encuesta de victimización, si yo le pido al INE que trabaje con nosotros, si yo hago una política de datos abiertos, sirve de poco si el próximo gobierno, sea quien sea, lo suspende de vuelta, ¿no? Entonces queremos realmente tener a todos los partidos detrás. Pero la mitad de ellas yo creo que este año se puede implementar. Y yo te diría que prácticamente todas, menos el Ministerio de Justicia, se pueden empezar a implementar en este periodo. Pero ¿qué pasa en materia de presupuesto? Seguramente varias de estas líneas de trabajo requieren refuerzos presupuestales. Por supuesto, otro día, y no es casualidad, el presidente ya dijo que el foco de la próxima rendición de cuentas va a estar en salud mental y en tratamiento de adicciones, ¿no? Dos problemas enormes que tiene este país, al que nadie le ha hincado el diente y que este gobierno considera que es prioritario, porque sin eso realmente es difícil hablar de un país desarrollado, ¿verdad? Está bien, pero pregunto más en general, por todas estas posibilidades que están incluidas acá, ¿se manejan con el presupuesto de hoy del Ministerio del Interior? Y muchas de ellas sí, también pensemos que... ¿Rendición de cuentas no es una etapa en la que se puede justamente sumar recursos? Sí, por supuesto, o sea, está pensado que muchas de ellas van a precisar algunos recursos adicionales que vendrán de la rendición de cuentas, pero también hay que decirlo claramente. Si hacemos una política de Estado, hacemos una política a largo plazo, que es lo que nos viene exigiendo la ciudadanía hace décadas, ¿verdad? Eso implica que los siguientes gobiernos también van a tener que comprometerse materialmente con esto. O sea que nosotros vamos a empezar la inversión y la implementación, pero los siguientes gobiernos van a tener que continuarla. Sí. ¿Y cuánto hay de financiamiento de organismos internacionales? ¿El BID no participa en una parte de este paquete? En alguna parte sí, hay algunas medidas que van a ser parcialmente financiadas con préstamos, efectivamente, ¿no? Y como les dije antes, hay una medida que va a ser donada por un organismo multilateral directamente porque, de vuelta, les parece que es algo que el país no puede seguir esperando y que tenemos que resaltarnos por eso en una región, ¿no? Coordinador de estrategias focalizadas de prevención del delito, gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que queda bastante entendido qué es este documento y qué viene ahora en torno a él. Volvemos a conversar con usted, conversaremos con representantes de los otros partidos políticos en estos días. Quiero decir una cosa más también, ¿no? Me gustaría decirle directamente a los militantes y a los votantes frente amplistas, sus medidas están incorporadas en esta estrategia. En una semana estamos esperando que vuelvan y ojalá que tengan una actitud propositiva, constructiva, que se sumen a un esfuerzo que va a dar un salto de calidad enorme en materia de seguridad pública a largo plazo. Pedimos trabajar con ellos, queremos trabajar con ellos, estamos haciendo todo lo posible y ojalá que el Frente Amplio se sume.